Y ahora que estamos en el plano de la negociación, vuelvo un poco a los orígenes, a la base de cuando he tenido vuestros perfiles individualmente, y me gustaría preguntaros cuál es el lenguaje visible y no visible en una negociación. ¿Qué veo? ¿Qué tengo que sentir? ¿Utilizo las emociones estratégicamente a mi favor o no? Es decir, ¿qué se habla, qué se ve y no se ve en una mesa cuando quiero negociar? Yo te diría que hay un paso anterior a esto, Mm, y es qué puedo yo saber de la persona con la que voy a negociar. Y dependiendo cómo sea la persona con la que voy a negociar, voy a hacer y decir lo que le conviene a esa persona o lo que me conviene a mí para poder influir o manipular a esa persona. Es decir, un trabajo de preperfilación. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus incertidumbres? Si tienes algún tipo de prejuicio, si tienes algún tipo de pasión, todo eso me va a ayudar a mí a tener una estrategia de comunicación muy concreta y muy dirigida para generarte confianza. Fíjate, es una palabra que suele salir mucho y yo no he salido demasiado. Creo que al final, para establecer una negociación que vaya en el camino del éxito, tenemos que generar confianza. A veces genuina y a veces táctica o estratégica. ujú, El conocimiento previo de con la persona que yo voy a poder hablar y negociar, ese conocimiento previo me va a poder permitir trabajar bajo sesgos cognitivos, sus sesgos cognitivos, para yo generarle confianza. E incluso sus propios prejuicios para yo generarle confianza. Te voy a poner ujú. un ejemplo muy, muy claro. Si Fer es del Valencia Club de Fútbol, que mi padre es valenciano y yo necesito contactar y conectar muy bien con él, yo me voy a poner aquí un pin del Valencia, que a lo mejor sin decir nada y sin hacer absolutamente nada, él se va a fijar y automáticamente generamos el sesgo de grupo. Fer, por decir, Juanma es de mi grupo del Valencia Club de Fútbol, el sesgo de grupo lo que hace es que tú otorgas confianza más a una persona por ser de tu grupo que a otra que no lo es. Ujú. Ujú, Eso es una. Si además hablamos del sesgo de confirmación, del efecto halo, de etc, 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 eh, son muchos checks ya en la lista que va a hacer que tú estés mucho más cerca de esa otra persona. Y si hablamos de prejuicios, exactamente lo mismo. Si tú tienes un prejuicio con un colectivo, con una persona, con un equipo, con un partido político, lo voy a utilizar para unirme a ti y ser otra vez parte de tu grupo. Y ahora es ya cuando nos metemos en la parte verbal y no verbal, en lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Siempre dependiendo de cómo sea la otra persona. Fácil y difícil. gestos que tenemos que tener cuidado durante la negociación. Es que yo parto mucho de la base de la fluidez, de la autenticidad. Entonces, si yo soy una persona que gesticulo mucho, el hecho de intentar frenarme va a hacer que la otra persona me perciba como raro. Si yo no tengo trabajado eso. Yo, por ejemplo, muchas veces que trabajo con personas que tienen que afrontar una entrevista de trabajo, yo lo primero que hago es ver cómo lo hacen. Y la mayor parte de las ocasiones les digo, genial, no hay que trabajar nada. ¿Por qué? Porque está dentro de lo normal. Entonces, si yo soy una persona, por ejemplo, que me toco mucho la nariz o me toco mucho la oreja, y eso para mí es un gesto que me tranquiliza, me reduce el estrés, si yo lo evito, porque la otra persona puede interpretar cosas, a lo mejor es contraproducente porque yo precisamente no reduzco ese estrés que va a hacer que salga por otro sitio. Entonces, no hay nada concreto que podamos definir como que hay que evitar. A nivel de oratoria, bueno, creo que Fer creo que nos puede decir mucho más que yo, pero Mm. que más o menos, bueno, ¿Qué decimos y qué adelante. callamos, Fer? Es una cosa que hemos sacado antes, que es escuchar mucho. Ujú, Tratar en una negociación de hacer muchas preguntas abiertas, dejar que el otro hable y tratar de hacer mucho espejo. Es decir, si la otra persona te está hablando de un tema, tú profundizar en ese tema, repetir palabras para que el otro siga hablando, sobre todo esa escucha. Y luego una clave fundamental, y dependiendo también, es no mostrar necesidad. Las personas que mejores acuerdos se llevan son las que no muestran necesidad. Entonces, si tú no muestras necesidad y te da igual levantarte de la mesa diciendo, muy bien, no me hace falta. Obliga al otro a decir, ah, y ya se aumenta una posición muy importante. Por ejemplo, ¿por qué Trump está pudiendo hacer lo que está haciendo? No tiene necesidad, sí que tiene, pero no tiene tanta necesidad como puede tener España, que dependemos mucho de las exportaciones, no somos una potencia económica tan grande. Entonces, Estados Unidos sí que tiene necesidad, pero está en una posición muy fuerte donde sí que puede jugar a ese farol. Imagínate, antes lo decíamos, una persona de tu equipo. Tienes ahí contratada a una persona de tu equipo. Y esa persona tiene un patrimonio de 1.000.000 euros, ha sabido gestionar, tiene ahí 1.000.000. Si un día tú le dices, fulanito, tienes que hacer esto, esto y esto, sí o sí, y no quiere, ¿tiene necesidad de trabajar contigo? No, tú no tienes palancas. Entonces ahí cambia la estrategia. Por eso una de las cosas que se hace mucho, sobre todo por élites políticas, es hacer que tú tengas necesidad y dependencia de la persona con la que vas a negociar. Políticos, empresarios. Steve Jobs.
Steve Jobs. Decía, genero una necesidad y luego te Mm. vendo el producto. Yo creo que también una cuestión, ahí cuando tú lo tienes a favor, pues es fácil, ¿no? Porque, bueno, cuando hablaba Fernando de generar esa necesidad, pues si tú al final tienes, como decía antes, la sartén por el mango, pues bueno, pues juegas con ventaja. Pero ¿qué pasa con la otra persona, no? ¿Verdad? Si nos ponemos de parte de la persona Ujú. que a lo mejor sí que tiene que perder, yo jugaría mucho con la regulación emocional, o sea, con la propia autorregulación, no verte arrastrado por lo que está sucediendo en esa negociación o lo que te está generando a ti internamente, ¿no? Ver a lo mejor que estás perdiendo, estás en desventaja frente al otro. Sino cómo puedo utilizar yo mi propio repertorio gestual y mi propio repertorio de autoconocimiento para que esa negociación se dilate en el tiempo, ¿no? O sea, que tenga una duración mayor, que podamos llegar a puntos intermedios o que si yo tengo que ceder, que sea una menor cesión, o sea, todo lo que sea verse abrumado por una situación incómoda, verse arrastrado por una emoción a lo mejor de ira, de miedo, que en un momento determinado, como puede ser tan importante una negociación, mediatice lo que pueda suceder, va en contra. Entonces, todo lo que tú te puedas regular a ti mismo para permanecer ahí, para aguantar, sostener, pero no aguantando desde la represión, sino aguantando desde la propia estabilización, ¿no? Desde la reparación de un estado de alarma para poder Ujú. entrar en la negociación hasta el final, ¿no? Y que lo que pierdas sea menor, o que a lo mejor le puedas dar incluso la vuelta a la tortilla en las negociaciones, que a veces la propia conducta es reversible. O sea, ¿cómo puedo trasladar una conversación a otra? ¿Cómo puedo darle la vuelta a una situación, ¿no? Pues yo creo que sabiendo cuál es tu lugar y tratando de mantenerte ahí el mayor tiempo posible. Fer, ¿cómo puedo en una mesa de negociación entender desde qué pecado capital se está moviendo la otra persona? Eso es muy chulo. Además, son frases que suelen salir. Por ejemplo, imagínate bufete de abogados que se sienta aquí con nosotros en la mesa y te dice: "Buah, este año hemos facturado 100 millones, próximo año 200 o me pego un tiro". ¿Qué pecado está demostrando? La Codicia. avaricia. La codicia y la avaricia. Entonces, yo a partir de ahí yo ya sé que el lenguaje que tengo que tener con esta persona es numérico y para satisfacer esa avaricia. Si llega este abogado y me dice: "Macho, tercera vez en el hospital, tengo que bajar el ritmo, no puedo más, me da igual ya la empresa, he disfrutado de mi vida, vamos a relajarnos". Pecado, pereza. Porque ya está en una fase de salida. Entonces, yo no le puedo decir: "Abogado, vas a duplicar tu facturación". Me da totalmente igual. Oye, ¿sabes dónde te puedes ir maravillosamente? Vete un día a Suiza, a un laguito, estate ahí tranquilo, yo te invito a un sitio, y has generado conexión con esa pereza. Pero imagínate que llega ese abogado y te dice: es que estoy hasta los cojones del bufete de abogado este, porque aplican técnicas muy sucias, me da rabia cómo lo están enfocando". Es envidia. Entonces, en esa envidia yo le tengo que decir frases como: "Fíjate, esto si lo hacemos, la persona esta del bufete le vamos a dar por donde duele. Vamos a levantar por la derecha y no lo va a ver venir". Así. Entonces, vamos conectando a través de esos pecados que son muy innatos y todos los queremos satisfacer. ¿Estáis de acuerdo? Pues Con- 100%. Yo le llamo, ¿Sí? yo hablo igual, pero yo le llamo pulsiones. Mm. Las Ujú. pulsiones son al final necesidades, son pecados capitales. Exactamente igual. Y como los muestren, están perdidos. Sí. Claro, yo que me dedico a mediar, si cedo ante esto, pues al final no, o sea, el término es que realmente haya un equilibrio, ¿no? En lo que se haga. O sea, yo confío y además uno de mis propósitos en que haya un mundo mejor, y con un mundo mejor no es de gente naif, pero sí de gente que no se mueva por este tipo de pulsiones, que las hay, que están, que Ujú. existen. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Si yo me comporto como tú, al final estoy reforzando una manera de ser, una manera de hablar, una manera de ver la vida, una manera de funcionar. ¿Qué pasa si empezamos a ser diferentes, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos a, a- a intentar buscar otras salidas, otras maneras de ver las cosas, ¿no? Parto siempre de ejemplificar. ¿Y si ejemplificamos ser de otra manera, ¿no? Esto no es drástico, claro, porque si con una persona que está muy fuerte o está, ¿no? O es muy avariciosa, o tú le vas con un discurso muy suave, pues no entras. Hay que saber cómo, hay que elaborar una táctica, ¿no? Incluso una estrategia. Pero creo que, bueno, yo os escucho y digo: sí, eso es verdad, en una negociación está ahí. Pero qué pena que estemos en manos de gente que ve la vida así y que negocia así, ¿no? Y que, Bueno, pero también lo puedes utilizar para hacer el bien. De claro, hecho, se Claro. claro, utiliza eso para hacer el es, bien eso porque, es, Ujú. porque yo puedo utilizar precisamente esa necesidad que tienes de reconocimiento de ego, por ejemplo, una persona claro, bastante soberbia, pues para realizarte una escucha activa diferente, para claro, hacer que tu perfil Ujú. emocional eso baje, es, para sacarte información que te va a ayudar a ti. O claro, sea que luego al final, esto yo considero que es como un cuchillo jamonero o como el boli que Ujú. decía Fer antes, ¿no? Lo puedo utilizar para su función o para acuchillar gente por eso ahí. es.
Claro, por ejemplo, la luz ha hecho un mundo mejor. Thomas Edison era una persona hiperavariciosa con un ego desmedido. Su único objetivo era generar el mayor número de patentes y hacerse multimillonario. Esa avaricia nos ha permitido tener un Ujú. mundo hiperdesarrollado y muchísimo mejor que el que estaba. El error es entender que los pecados capitales son algo malo. No es algo malo. Depende de cómo lo uses. Ujú. Gracias a gente avariciosa, capitalista, productiva, hemos logrado un mundo mejor a través de herramientas que nos han facilitado. Y gente que no. Gente que lo ha utilizado de una manera Ujú. y ha destruido la vida de otros. Ujú. Entonces, es valorable. Quedamos muchas veces a negociar en una mesa, literalmente, quedamos a comer. ¿En qué momento? ¿Cuánto de ese tiempo, si tengo 1 hora y media con esa persona, cuándo empiezo a tratar de exponerle donde yo lo quiero llevar mi negociación? Primero converso del tiempo, o sea, ¿cuándo realmente la persona está preparada para establecer las bases de la comunicación? ¿Cómo lo llevarías en un secuestro, por ejemplo? Bueno, bueno, es que es muy diferente. Es muy diferente porque además yo en este tipo de incidentes no ves a la persona de frente. Claro. Pero esta situación, yo atendería a darme cuenta cuando baja la guardia. Es decir, generar un ambiente Ujú. tan absolutamente cordial que hay un momento en que puedes llegar a bajar la guardia, a estar. Esto es una técnica. Es decir, Rapport, ¿no? lo típico de poli bueno, poli malo, eso no Ujú. existe. Es poli bueno, poli bueno. ¿Por qué? Porque cuando tú estás muy bien y generas un ambiente muy sano, muy tranquilo, estás muy a gustito, tú bajas la guardia. Y cuando bajas la guardia, hablas más. Entonces, yo lo que voy a tratar es de adularte, tratar sobre pues eso, si yo detecto cuál es tu pecado capital, te voy a atizar, entre comillas, atizar, ¿vale? A tu pecado capital para que tú, digamos, mi canal de comunicación sea el tuyo o el tuyo sea el mío. De tal manera que los dos estemos conectados de la misma manera. Ujú. Tú vas a bajar la guardia, vas a estar a gusto, vas a estar tranquilo y en el momento que a nivel tanto textual, de contexto me refiero, de lenguaje corporal, yo veo que tú estás absolutamente entregado, es cuando voy a empezar a ofertarte de una manera, además, que no sea demasiado evidente. Y utilizar estrategias comunicativas como la adulación, como equivocarte para sacar la máxima información posible y emplearla Ujú. siempre para el momento clave de lo que es lanzar una propuesta o hablar del Ujú. tema, y que tiene que ser algo como muy llevadero, que no sea algo que no se huela que vas a negociar, sino que sea algo como que ha ido muy fluido. Entonces, con toda esta información, la preperfilación previa, el análisis de cómo ha sido la persona y utilizando esa pulsión o ese pecado capital, creo que no es difícil hacerlo. Ujú. ¿Se utilizan las emociones estratégicamente, Vanessa, en una mesa de negociación? ¿O voy neutra? ¿Voy fría? Es que incluso si vas fría, ahí ya hay emociones que están interviniendo, o sea, somos emoción. Pero si me siento triste ese día por cualquier historia. Vaya jugarreta que te sientas triste un día que tienes una negociación. A ver, claro, ¿qué sucede cuando uno se siente triste? ¿Con qué sobrepone uno la tristeza? Pues con la ira, ¿no? Con una emoción que sea más enérgica, que te pueda llevar a una actuación más, o más asertiva, más dominante, ¿no? Más fuerte. Entonces, yo lo que recomendaría es hacerse un trabajo previo antes de sentarte en esa mesa. O sea, cómo estoy y cómo quiero estar para sentarme en esa mesa. Y ahí sí que haríamos un trabajo personal, cada uno consigo mismo. O sea, habría que, si necesito echarme unos lloros, unos llantos, irme a correr y reponerme, meditar un poco y ya estar centrado, porque yo ya he hecho un desarrollo de cómo quiero que esa negociación sea. Entonces, necesito estar aquí, ¿no? Y entonces me voy colocando para estar aquí. Ahora me dices, es una emoción que me viene durante la negociación. Pues ahí tengo que tener las suficientes herramientas, la caja de herramientas bien preparada para poder hacer uso de ella y regularme durante esa negociación. Para mí la respiración es una de ellas. Si yo puedo, a través del silencio y a través de la escucha, que me puede servir ahora mismo como una barrera protectora, yo estoy escuchando y a la vez me estoy autorregulando, estoy respirando, estoy bajando también mi nivel de movimiento, ¿no? Recoloco mi postura y me tomo eso como un breve paréntesis para recolocarme, luego vuelvo, ¿no? Luego puedo empezar otra vez desde donde lo dejé. Entonces, las emociones en un escenario como es la negociación, yo creo que la persona tiene que saber templarlas bien y tiene que tener un conocimiento muy profundo Ujú. de por dónde puede salir para estar bien contenido en una situación que lo requiere, ¿no?
La negociación no es un lugar en el que yo pueda darle rienda suelta a mi emocionario al 100%, porque es un lugar en el que hay muchos riesgos y muchos compromisos. Entonces necesito estar como muy centrado, muy equilibrado, y eso requiere estar en un momento presente todo el tiempo. Yo una de las cosas que le digo a mis alumnos o con los clientes con los que trabajo es, de vez en cuando, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está? Al hacer un check-in. Entonces ahí vuelvo a equilibrar, y no te pierdes. Es que si una emoción me viene y yo me pierdo con ella, ya me he ido del centro. Yo necesito estar muy centrado para continuar con mi propósito. Con el tema emocional estaba pensando que hay personas, sí, que les afectan mucho las emociones y que pueden llegar a pasarles factura. A veces la pena vende. Sí, lo que pasa Mm. es una forma de venta curiosa. Está en el mercado, ¿eh? Sí, lo Y conocemos. tanto. Un formato además muy agresivo, cambia vidas. El tema de si a ti te afectan las emociones mucho como para estar jodiendo una Ujú. negociación, porque al final yo llamo una cosa que es la comunicación profesional. O sea, tú eres un profesional cuando tus emociones, da igual lo que te esté pasando, actúas de la misma manera, porque al público le da igual Ujú. cómo te sientas. Tú tienes que representar tu trabajo y hacerlo. Tú imagínate un día que va Juanma como guardia civil a hacer una actuación. Ay, es que hoy no me encuentro bien. Y ahí el delincuente comete el delito y él no lo detiene. Vamos a ver, él no ha hecho su trabajo. Los comunicadores somos profesionales y las emociones se dejan en la puerta. Uf, Porque al público, no, ¿se ponme este puede? caso, un piloto de avión, tú imagínate, el que aterrizó en el Hudson. No me fastidies. ¿Tú te crees que ese hombre no sentía emociones? Las sentía todas. Todas. Todas en el mundo, la piel de gallina cada vez que lo recuerdas. Sully bajando el avión diciendo, maldita sea, pero ¿el qué hace? Mi trabajo es este. Y a la gente le da igual mis emociones. Tengo 300 vidas en la parte de atrás. Si me dejo llevar por mi emoción, morimos todos. Entonces, cuando tú lo planteas de esa manera, el avión baja y salva a ese avión y a los pasajeros. Si se hubiera dejado llevar por las emociones, podría ser que no. Entonces, esos son casos extremos donde las situaciones y la adrenalina te permiten. Para mí una negociación es adrenalina. Si yo me estoy jugando algo gordo, dependiendo de la negociación, pero te estás jugando mucho, tú tienes que ser profesional y las emociones para un profesional se dejan en la puerta. Y cuando terminas de hacer tu trabajo, lloras fuera. Porque tú tienes que hacer tu trabajo. Ahora, si ya queremos, si eres una persona que eres más vulnerable y te pueden afectar, que puede ser, prepáralo. Tienes que ser profesional de antemano. Si tú sabes que tienes esa vulnerabilidad, muy bien, di, a ver, a mí si me entra tristeza, me va a dar un bajón y me van a vender la moto. Vale, opción 1. Si detecto que me hago triste, lo que voy a hacer es eliminar todo mi poder de toma de decisión, porque sé que no voy a estar en la condición adecuada para tomar la decisión. Y sé que la decisión que voy a tomar va a estar sesgada y condicionada y no va a ser correcta. Entonces tú has sido profesional de la misma manera que era anterior, pero en otro formato, y decir, como reconozco mi emoción, voy a limitarme. Voy a ponerme una restricción. Si me está enfadando, porque soy una persona que cae en la ira, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a dar un respiro. Voy a pedir un receso, voy a caminar, voy a hacer algo que separe mi cuerpo de la emoción. E inmediatamente que aparece el trigger, salgo. Con profesional no me refiero a que la opción 1 sea la única. No, me refiero a que si tú detectas que también sufres de esa emoción, lo profesional es prepararlo y generar estrategias de salida que hagan que la decisión no esté forzada por la emoción. No sé si Eso, se Sí, eso, valora de la eso se misma forma. denomina, eso lo denomino dentro de los 4 estados del profesional, el Ujú, conscientemente incompetente, que es ujú, el mejor estado. Porque eres consciente de que no vas a llegar a los mínimos ujú, y por tanto tomas todas las posibilidades para poder llegarlos. Entonces, si tú sabes que te va a ocurrir B cuando ocurre A, ujú. tú ya estás actuando sobre ello. Entonces, eres conscientemente incompetente para llegar a B. Luego lo Ujú. trabajas. Para mí es el estado perfecto de cualquier profesional. Y además, como bien dice Fer, muchas veces estás como estás, evidentemente que tienes una emoción subyacente, la tienes, la Ujú. sientes, te embarga, pero tienes que generar un rol profesional. Un rol profesional lo que conlleva a lo mejor es coger emociones y ponerlas como sobreyacentes. Y en ese rol, si la negociación es dura y necesita que se vea cierta cara de enfado, mi emoción sobreyacente va a ser el enfado, aunque Ujú. la subyacente sea otra. Ahí tiene que haber una contención, tiene que haber un estado Ujú. de musing que se llama en el Zen, que es de control de las emociones, controlarlas y que salgan las que tengan que salir profesionalmente, de manera Ujú. casi cognitiva, más que emocional.
Entonces es exactamente lo mismo que ha dicho Fer, dicho más o menos de otra manera, pero completamente de acuerdo. Si te ha gustado este clip del episodio, te animo a hacer 2 cosas. La primera es suscribirte para ver más clips como este, apoyar al canal y ayudarnos a seguir creando contenido para mejorar tu bienestar. Y la segunda es ir a ver el episodio del que hemos extraído este clip para disfrutar del contenido completo. Muchas gracias por el apoyo.